Pues depende. Hay veces que pienso que sí, que realmente los murcianos sabemos las joyas que tenemos dentro del Museo Salcillo y nos sentimos muy orgullosos por ello, y otras veces pues decaigo un poco en la melancolía cuando veo que a lo mejor no se apoya el Museo Salcillo como se debería apoyar, porque realmente tenemos a uno de los grandes escultores que ha dado la historia del arte en España, en la escultura en madera policromada, y a veces pienso que no se le apoya lo suficiente, ¿no? Entonces, bueno, son momentos un poco en el que decaigo en la tristeza, pero por lo general yo creo que el murciano sí siente a Francisco Salcillo como algo muy suyo, como un signo de la identidad murciana. Pues uno de los grandes genios de la historia del arte, creo que es un gran escultor que vivió bastante tiempo a lo largo del siglo XVIII, como sabemos nace en 1707 y muere en el 83, está viviendo pues, esos años finales del barroco, la época del rococó, incluso los inicios ya del arte neoclásico, y él se va adaptando a todas las circunstancias y a la vez es fiel a su arte, a ese arte que le inculcó su padre, el escultor napolitano que vino de Santa María Capua Vetere, Nicolás Salcillo, que además creo que es un escultor que fue muy importante y del que todavía queda mucho por descubrir. Pues yo creo que no, porque Salcillo fue tan importante y dejó una estela tan grande, sobre todo los escultores que le siguieron y que luego trabajaron, que siguieron su estilo, no sé, de todos los del siglo XIX, XX, con Sánchez Lozano, incluso los que intentaron apartarse de esa estela y hacer un arte diferente, que también fueron grandes escultores, pero la sombra de Salcillo fue realmente muy grande. No, para nada. De hecho, en la historia del arte posterior a Francisco Salcillo ha habido en Murcia grandes genios y grandísimos escultores, tanto los que siguieron su línea como los que intentaron apartarse de ella, ¿no? Y, por ejemplo, en el siglo XX, pues, González Moreno me parece un escultor grandísimo y, por supuesto, al nivel de Francisco Salcillo, ¿no? Entonces, es cierto que su sombra fue muy alargada, pero ha habido grandes escultores también después de él. Y estoy segura que lo van a seguir haciendo. Sí, estoy segura, porque él trabaja desde muy joven para la Cofradía de Jesús. Lo que pasa es que, como ya sabemos, sus primeras obras, pues quizás porque a él mismo tampoco le terminaron de convencer, pues luego la fue sustituyendo, como ese primer prendimiento, ese primer San Juan. Pero él estaba muy vinculado a la cofradía, ya su padre hizo el paso de la Mesa de los Apóstoles a principios del siglo XVIII. Él era su camarero, era el camarero también en la cofradía, y estoy seguro que nuestro Padre Jesús era una imagen que influyó especialmente en su trayectoria. Ya la cara del Cristo del Paso de la Caída es totalmente un homenaje a esa imagen del siglo XVII como la de nuestro Padre Jesús, y ciertamente no se sustituyó en la cofradía, pero hizo otros nazarenos, por ejemplo para Alcantarilla, que era prácticamente una imitación de nuestro Padre Jesús del XVII, y también pues lo que hizo para Huerca Lovera, el nazareno que hizo para Lorquí, que ahí ya sí con su estilo, pero estoy segura que fue una imagen que fue muy importante para su vida. Pues el Museo Salcillo fue siempre una vieja aspiración de los murcianos. Se crea en el año 1941 por el Estado, pero realmente ya hubo unos intentos de creación anteriores, ¿no? Uno muy importante en 1919, incluso en la época de la República, y ya en el 19 la gente que visitaba la Iglesia de Jesús iba como si fuera a visitar un museo, aparte de, por supuesto, la devoción, ¿no? Es un museo, por tanto, con 80 años de trayectoria, muy, muy importante dentro de los museos de escultura en España y los museos de autor. Y realmente es un trabajo muy bonito,
porque pues, tenemos el lujo de estar custodiando, conservando un patrimonio de primera y bueno, pues, prácticamente toda la obra de inventariado, de catalogación, pues, se hizo en la época de la creación del museo, sobre todo la dirección del profesor Juan Torrefontes, que fue muy larga, más de 30 años al frente del museo. Luego, por otros directores, los que comenzaron, pues Pedro Sánchez Picazo, José Sánchez Moreno, que fue también un gran especialista, y por supuesto los que sucedieron a Torrefontes, ¿no? Cristóbal Vela, Pepe Cuesta. Y yo creo que para todos ha sido siempre un honor dirigir esta institución que es tan señera en Murcia. Un poco los vientos actuales, pues yo creo que eso no debería afectar, ¿no? Porque Salcillo está por encima. Ciertamente era un escultor muy religioso y que trabajó obras religiosas, pero ¿y qué no? Es lo que se hacía en el siglo XVIII y es una obra de primer orden, con lo cual prejuicios ideológicos o antirreligiosos no deberían afectar a la marcha de este museo. Yo más bien pienso que las necesidades que tiene este museo que no se cubren, pues desgraciadamente a lo mejor son también por la época económica que nos ha tocado vivir, ¿no? Porque sufrimos muchísimo la crisis de 2008-2009 y ahora pues desgraciadamente este año también nos ha pillado muy fuerte porque somos un museo que ha trabajado siempre muchísimo de cara al turismo, de cara a los mayores de la tercera edad, a los niños, y es precisamente un público que este año no está viniendo y estamos solo abriendo 3 días a la semana y realmente es una pena, ¿no? Porque no deberíamos estar así. Pues no termina, ¿no? Porque realmente es un ente casi lo mismo, ¿no? Hemos de pensar que la Cofradía de Jesús impulsó la creación del Museo Salcillo, está en sus órganos rectores, en la comisión ejecutiva, en el patronato y pues está muy implicada en lo que es en el día a día del museo. Yo misma soy cofrade de Jesús y vamos, no termina. Pues efectivamente se creó el museo en los años 40, casi equiparándose al Museo Nacional de Escultura de Valladolid, que se creó en el año 31, ¿no? Pero es curioso porque quizás por ser un museo que siempre se ha visto como privado, semiprivado, a pesar de que las instituciones públicas estén en el patronato y en la comisión ejecutiva, pues quizás eso ha dado lugar a que cuando hay problemas o cuando hay una época de crisis económica, como ha pasado, pues es como si todas las instituciones dijeran, esto no es nuestro, ¿no? Y bueno, yo lo he podido percibir así, ¿no? Pues quizás, no sé si eso ha sido el fallo, también es bueno, ¿no? El ser un museo independiente, privado, pero precisamente en las épocas de crisis, pues es más difícil sobrevivir si por contra tienes a una administración, como les pasa a los museos públicos, a los museos nacionales, autonómicos o municipales, que tienen una administración detrás, ¿no? Y que se va a hacer cargo pues, de la seguridad, de pagar la factura de la luz, de pagar al personal, la seguridad social, cosa que el Museo Salcillo, al ser como una empresa independiente, pues tiene que afrontar eso él solo, ¿no? Entonces quizás desde el punto de vista económico pues tiene ese hándicap, quizás desde el punto de vista institucional y luego jurídicamente siempre ha sido un museo problemático en el sentido de que lo crea el Estado, luego en los años 80, que debería haber sido transferido a la comunidad autónoma, no se transfiere y siempre ha sido un tanto problemático lo que es su titularidad y su entidad jurídica. Y creo que eso también ha sido un poco el hándicap del museo. Pues puedes ver, ¿no?, las siluetas en la oscuridad, que sabes que son siempre símbolos emblemáticos de la historia del arte, ¿no? Cuando te asomas a la capilla de la Cena y ves las sombras de los apóstoles o al fondo la Dolorosa o en un rincón te asomas y ves, no sé, el ala del ángel o cuando estás a solas también con el Belén de Salcillo.
siempre son emociones muy, muy fuertes y siempre sorprendentes, ¿no? Porque siempre hay algún detalle que se te escapa, alguna visión que no habías percibido con anterioridad, con lo cual estar a solas en el Museo Salcillo es siempre una experiencia única. Claro, son 5 euros. ¿Qué son 5 euros? No, no es nada, ¿no? Bueno, habrá familias, habrá gente que 5 euros sea un mundo, pero realmente ¿qué es, no? Y además siempre intentamos tener obras invitadas, exposiciones temporales, o sea, siempre hay algo nuevo que ver, ¿no? Y realmente, como he dicho, es un tesoro artístico lo que hay dentro del Museo Salcillo, porque pensemos, está el Belén de Salcillo, que el Belén es único dentro de la historia del arte español, ¿no? Porque es un Belén histórico hecho por uno de los grandes escultores y es un referente en todo el mundo el Belén de Salcillo, pero es que además ahora también tenemos el Belén napolitano, en el que trabajaron también los más reputados escultores de la Nápoles del siglo XVIII, que es también uno de los belenes más importantes que hay en el mundo. Tenemos también los bocetos, que son casi 50 bocetos del taller de Salcillo, que también es un conjunto único, que es casi imposible ver tantos bocetos de un solo escultor. Y luego, al final, esa apoteosis, que es la Iglesia de Jesús, además un templo tan original, creado como un teatro sacro para vivir la Pasión de Cristo, con esos pasos que también son obras de arte magistrales en la historia del arte. O sea, es que estamos hablando de obras de primer nivel y son 5 euros que realmente merecen la pena y, como has dicho, gastarse no solo una vez al año, sino una vez al mes. Pues yo siempre digo que es la mañana más bonita de Murcia. Hay otras mañanas bonitas en Murcia, pero la del Viernes Santo es especial. Amanece, la gente se concentra en la plaza de San Agustín, los nazarenos estamos en la calle Doctor Jesús Quesada esperando que salga nuestro paso para salir, los nazarenos penitentes, los mayordomos, los estantes lo viven en el interior de la iglesia y yo creo que esa devoción tan grande que tenemos los nazarenos de Jesús, digamos que se comparte en Murcia, ¿no? Se deja sentir en esa atmósfera de la mañana de Viernes Santo, en ese público que está esperando, que está cogiendo la silla desde las 6 de la mañana. Y creo que es un espectáculo mágico, ¿no? Y con esas 5 horas en las que vives esa mañana fresca, ¿no? Todavía de la primavera, luego vas transitando, llegas a las 10 de la mañana, bueno, los primeros pasos, ¿no? A la plaza del Cardenal Belluga, luego pues transitas, ¿no? por la trapería y ya pues parece que cuando llegas a la Plaza de las Flores ya es cuando ese sol tan espléndido de la primavera murciana, que ya está en su cenit, pues ilumina espectacularmente los pasos de Salcillo, que luego ya cuando se mete en la calle de San Nicolás, pues ya es cuando empieza a recogerse y es cuando ya el sol aprieta muy duro y cuando ya la cruz que uno lleva a cuestas o los pasos que llevan los estantes de encima, pues ya se hace muy duro y ya uno está como deseando llegar, pero a la vez siente mucha pena porque ha pasado rápido y al final esa estación de penitencia pues se ha acabado y hay que esperar un año entero para que vuelva a suceder. Sí, yo he vivido la Semana Santa de niña, he sido siempre pues una nazarena de calle, de silla. En realidad empecé un poco ya adolescente a salir en las procesiones, empecé con el Cristo del Amparo cuando pues, tenía 14-15 años, ya en la época universitaria fue cuando empecé a salir en la procesión de la cofradía de Nuestro Padre Jesús, en el paso de la oración en el huerto, con lo cual la he vivido en la silla y también desde dentro. Y casi que me gusta vivirla desde fuera y el poder ver ese espectáculo, ¿no? De la mañana de Viernes Santo. Y desde que soy directora sufriendo mucho, claro, porque siempre también estás deseando que termine la procesión, que todo llegue bien,
sobre todo, pues intento ir al final, ¿no? Cuando se están recogiendo los pasos y ver que todo ha salido bien y ya piensas, bueno, gracias a Dios ha salido todo bien y hasta el año que viene. No, por supuesto, su obra es eterna y de hecho pues lo prueba el que hayas llegado, ¿no? a estos tiempos y sigas siendo un escultor tan admirado, que se sigue estudiando en los libros de texto, los estudiantes de secundario, aunque cada vez la historia del arte tiene menos importancia en los currículums, ¿no? Y que se sigue estudiando, pues, por supuesto, en las universidades, ¿no? Y creo que eso es un orgullo para todos los murcianos y tenemos que seguir incentivando ese conocimiento de nuestro patrimonio por parte de los niños. Por lo tanto, los profesores, los colegios, las escuelas tienen que intentar llevar a los niños al museo y que también las familias, los padres, los incentiven también a vivir la Semana Santa, porque todo ello ya no es solo la devoción, es que también son las tradiciones inmateriales, el patrimonio inmaterial de los murcianos, y hay que conocerlo, hay que vivirlo para poderlo proteger para el futuro. Sí, efectivamente lo fue y además muy respetuoso, porque es curioso que él comienza a hacer su catálogo escrito justo el año en que muere su maestro, ¿no? Que fue en 1783. Antes seguro que estaba trabajando y produciendo obras, pero respetó el año de su muerte para empezar él a redactar su catálogo de obras. Creo que también ha quedado un poco en la sombra por el genio que fue Francisco Salcillo. Tiene obras muy sobresalientes, a lo mejor otras no tanto, pero por lo general tiene un catálogo magnífico. Nosotros en el Museo Salcillo hicimos una pequeña exposición en colaboración también con la Cofradía de la Sangre en el año 2011, pero curiosamente, si fue un año de crisis el año que él murió, en 1811, dentro de la historia de España, también es el 2011, que fue cuando fue su aniversario, también fue un año nefasto también dentro de la crisis. Y al final hicimos una exposición pequeña, pero pienso que se debería haber hecho algo más grande en homenaje a él, porque también fue un gran escultor. Pues es difícil elegir, porque hay muchos momentos dentro de la Semana Santa que me gustan muchísimo. Y no sabría decirte. Claro, mi vinculación es muy fuerte, ¿no?, con la Cofradía de Jesús y lo vivo muchísimo, ¿no? Vivo muchísimo pues todo lo que es el traslado, o luego la vuelta de nuestro Padre Jesús, miércoles santo, el jueves santo, cuando se montan los pasos, la mañana de Viernes Santo, el sábado cuando rápidamente tenemos que recoger para abrir el museo a las 4 de la tarde para que los turistas no se queden sin verlo. Pero sí la vivo. Hay momentos que intento no perderme, ¿no? Por ejemplo, pues mi familia también, mi hermano está muy vinculado al sepulcro y intento no perderme esa procesión. Pero de niña me encantaba también la procesión del silencio. Por supuesto, yo he vivido siempre en el barrio del Carmen, ahora ya no, pero era muy carmelitana, con lo cual tampoco me perdía la procesión del Cristo de la Sangre. Y he vivido también el Amparo, me ha encantado siempre también la procesión del Perdón, bueno, y me dejaré cofradías y procesiones, pero quizás esos son los momentos que yo más he vivido de la Semana Santa murciana.